¿Quién eran Gayo, Diótrefes y Demetrio? ¿Y qué significa andar en la verdad? Bueno, si quieres aprender estas cosas, quédate con nosotros para el estudio bíblico de hoy. Vamos a estar estudiando la tercera carta de Juan.
Señoras y señores, bienvenidos a por ahora, nuestro último estudio bíblico que vamos a tener. Vamos a estar estudiando la tercera carta de Juan. Y bueno, las despedidas siempre son tristes, pero vamos a volver. Ahorita les vamos a contar un poquito más de los planes que tenemos en el futuro. Pero por ahora, ese es nuestro último estudio bíblico de las cartas de Juan. Y para eso tengo a los únicos, a los grandes y originales, Will y al pastor. No, la verdad me ha gustado mucho compartir con ustedes. He aprendido mucho de los dos. Y fuera de bromas, gracias por estar aquí. Gracias por ayudarnos a entender estas cartas de Juan. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Y bueno, apreciamos tu humor y cómo nos trae también más ligereza para hablar con soltura, ¿no? Estos temas también que son bastante interesantes o bastante desconocidos a veces, ¿no? Sí, bueno, la tercera carta de Juan yo creo que muy parecida a la segunda carta de Juan e inclusive tal vez a la primera, que muchas personas no la han leído, así que hoy vamos a explorar un poco de esto, de lo que es la tercera carta del apóstol Juan. No es Apocalipsis, no es el Evangelio de Juan, sino la tercera carta de Juan. Y bueno, pastor, ¿de qué trata esta carta? ¿Cuál es el gran resumen de esta tercera carta de Juan? Pues otra vez esta carta trata con un tema muy específico o una situación, una circunstancia que se presentó muy, muy específica, en la que nosotros vemos como si fuera una película, ¿no? Una situación difícil que pasó en una comunidad, en una iglesia que no sabemos dónde estará, y que el apóstol Juan escribe esta carta para resolver muy brevemente. Sin embargo, él dice que lo demás simplemente él lo quiere hablar más en persona, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Todo gira alrededor de un problema, y es que hay un hermano que se llama hermano, sin embargo no se comporta como un hermano. Es un cristiano que está comportándose terriblemente y está negándose a dar la bienvenida a predicadores enviados aparentemente por el apóstol Juan, o incluso quizá algunos dicen que fueron los que estaban llevando las cartas de Juan, y este hermano que se llama Diótrefes, estaba oponiéndose y prohibiendo a los demás de la iglesia a recibir a estos mensajeros que envió Juan el apóstol. Ahora, hay un problema personal entre Diótrefes y Juan. Diótrefes como que dejó de seguir a Juan, no quiere someterse a su autoridad, y pues él se vuelve un problema, mientras que hay otro hermano, que es Gayo, que es como lo contrario de Diótrefes, que da la bienvenida a los hermanos, que es más hospitalario. Entonces, Juan escribe para felicitar a Gayo por su fidelidad y para reprender a Diótrefes por su conducta y preparar el camino para la llegada de Demetrio. Entonces, Demetrio es ese tercer personaje al final. Algunos dicen que es el que lleva esta carta, ¿no? Esta misma carta de tercera de Juan. Que por favor le reciban. O sea, que él es de buena conducta y de buen testimonio. Entonces, si yo lo pongo a poner en una frase como más práctica, la lección espiritual que tiene esta carta, yo diría que significa o tiene el mensaje de que andemos fielmente en la verdad, apoyando a los hermanos que predican la sana doctrina. Es decir, que nos aferremos a la sana doctrina y al mismo tiempo estemos siendo colaboradores, siervos que sirven a toda la predicación de la sana doctrina. Ese es el mensaje de esta pequeñísima carta. Entonces podría decirse que segunda de Juan es aléjense de los falsos maestros, y tercera de Juan es reciban y apoyen a los hermanos verdaderos que están predicando el evangelio. A los buenos maestros. Ajá, sí. Claro, excelente. Mi hermano Will, ¿cuáles son algunos consejos que debemos tener para entender mejor esta carta de tercera de Juan cuando la leemos? Bueno, el mismo consejo de segunda de Juan. Primero hay que entender el contexto histórico, el contexto particular que llevó a Juan a escribir esta carta, y como mencionó el pastor, la carta se trata de
de una situación difícil en la que este supuesto hermano, no estaba recibiendo a los predicadores del evangelio apostólico, del mensaje bíblico. Entonces los hermanos necesitan aprender de su mal ejemplo y aprender del buen ejemplo de Gayo. Y entonces es importante tener en mente ese contexto y pues no es muy complicado, es algo sencillo. Si entendemos el contexto podemos entender la carta. Y igual, con todo lo que leemos en la Biblia es importante considerar primero el contexto histórico, leer toda la carta. En este caso la carta es muy pequeña, podemos leer toda la carta en 2 minutos. Entonces nada, eso es mi consejo: leen toda la carta y tengan en mente el contexto. Me gusta eso que mencionas, porque hay quienes dicen, la Biblia son puros datos, hechos históricos, y como que casi no hay aplicación, era para gente en el pasado. Y hay gente que va al otro extremo, que dice, no, todo es para mí, yo estoy aquí en la Biblia y eso, ¿no? Y creo que hay que hacer los dos, ir al contexto y después ver qué aplicaciones puedo yo tomar para mi vida. Bueno, las dificultades ahora en cómo interpretar, cómo leer, cómo entender esta carta. Primero, Will, ¿quién era Gayo? Bueno, nosotros no sabemos con seguridad si este Gayo era el mismo Gayo del cual habló Pablo. Lo más probable no, pero algunos sospechan que puede ser una posibilidad. En Romanos 16:23, por ejemplo, Pablo dice que había un hermano que se llama Gayo. Dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. En fin, el ejemplo de Gayo también en la iglesia de los romanos, que Pablo está escribiéndoles a los romanos y estaba con Gayo, que estaba hospedando a Pablo. Este Gayo aquí también es alguien que aparentemente es muy hospitalario. Podemos saberlo al leer la carta, no es un secreto. No sabemos exactamente históricamente quién era esta persona, pero lo que sí sabemos que Gayo era un hermano fiel que hospedaba a los misioneros, a los que predicaban el evangelio bíblico, el mensaje apostólico, patrocinado por el apóstol Juan, y era un discípulo amado de Juan. Si leemos la carta, lo llama amado. Era alguien que Juan había conocido, que Juan había confiado en él, que Juan había invertido su vida en él. Y sabemos eso simplemente al leer los primeros versículos. Qué lindo, ¿no? Que a pesar de que no sabemos todos los detalles de la vida de estas personas que mencionaron, el apóstol Juan y Pablo, que por su fidelidad se menciona su nombre y quedaron ahí plasmados por siempre en la historia de las escrituras. Algunos datos interesantes acerca de Gayo que estuve leyendo es que su nombre significa gozarse, por así decirlo, ¿no? Y yo estaba considerando esto que Will decía, que varios estudiosos han dicho, bueno, no, realmente este no es el mismo Gayo que aparece en otras partes en la Biblia, pero otros dicen que sí. Y al principio comencé pensando, bueno, sí, quizás son diferentes Gayos, porque ese nombre, aunque es muy raro en nuestros días, Gayo, es muy raro ese nombre ahora, era muy común en ese tiempo, aunque era un nombre latín, lo cual es interesante, ¿no? Quizá pertenecía más a la sociedad romana, quizá era gentil, no se sabía, pero lo cual también te lleva a pensar en lo que algunos han dicho también, en que bien pudo, en esa época no era, entre los cristianos además, no era poco común viajar y mudarse a otro lugar para poder apoyar a la obra evangelística. Bien pudo estar en Roma, teniendo un nombre latín, y es un poco raro que se mencione personas tan distintas con el mismo nombre y que se mencione especialmente su hospitalidad en las dos áreas. Entonces a mí yo terminé un poco más convencido de que este probablemente era el mismo Gayo, además de porque se ve la prominencia de este personaje en esa época de la iglesia, en el que Juan, si ustedes leen el primer versículo, él está escribiendo, dice, el anciano a Gayo,
El amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, ¿no? Entonces es interesante que hay pocas personas bien prominentes como en la Biblia entre los miembros de la iglesia, pero Gayo parece ser una persona bastante admirada por los apóstoles, ¿no? Que bien le pudo haber servido a Pablo en el mismo ministerio de hospitalidad. Me gusta como dice que especialmente a los desconocidos, ¿no? Creo que un buen llamado para nosotros en la iglesia es estar atentos cuando vengan visitantes a la iglesia y poder ir y darles la bienvenida y conocerlos, hablar con ellos, invitarlos al grupo comunitario cuando lo vamos a tener. Sí, muy buen llamado a la hospitalidad. Qué buen ejemplo que nos da Gayo. Que latín, yo pensaba que era griego el nombre, pero es latín. Mira, ya aprendí algo nuevo hoy. Eso fue lo que yo leí ahora. Sí. Perdónenme si no es así. Bueno, leemos en el versículo 3, dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Así que, Will, ¿qué significa esta frase? Andar, caminar, andar en la verdad. Sí. Bueno, nosotros podemos ver por el contexto que obviamente Juan estaba contento con el testimonio de Gayo en cuanto a su hospitalidad. Eso es un elemento de andar en la verdad, ser hospitalario, recibir a los misioneros, apoyar su ministerio, apoyar que se predique el evangelio. Ahora bien, es mucho más amplio que solamente en esa aplicación, ¿verdad? Andar en la verdad es una frase que representa una vida conforme al evangelio, una vida conforme a lo que requiere el evangelio, vivir bajo el señorío de Cristo, vivir fielmente, vivir en el Espíritu. Hay muchas formas de expresar este estilo de vida y el vocabulario de Juan, que usa la palabra verdad mucho, enfatiza andar en la verdad. Y andar significa permanecer, andar significa vivir, andar significa morar y vivir una vida que se caracteriza por la verdad. Y eso es lo que Juan quiere decir. Y la verdad me encanta esa frase y cuando yo discipulo a las personas, yo veo el ejemplo de Juan y su gozo y yo comparto ese mismo gozo cuando yo veo a mis hijos espirituales, cuando ellos andan en la verdad. Es algo tan hermoso. Sí. Me da a entender que no solo es conocer la verdad por conocimiento intelectual, sino con esa verdad que tienes, caminar de una manera consistente con el evangelio, ¿no? Que honra al Señor. Bueno, pastor, hay otros individuos aquí que se mencionan. Uno de ellos es Diótrefes. ¿Y quién es esta persona? Para empezar, su nombre muy difícil de pronunciar. ¿Quién era este muchacho Diótrefes? Bueno, Diótrefes, como vemos aquí en el texto, vamos a leer el texto, ¿no? Desde el versículo 8 para hacernos una idea. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Está terminando Juan de hablar a Gayo y le dice eso. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ese versículo nos ayuda a entender lo que yo estaba diciendo al principio, que, bueno, primero, Diótrefes es un miembro influyente en la iglesia, que ha influido a que otros hermanos tampoco los reciban, a que la iglesia no los reciba. Diótrefes, además, tiene esta desobediencia y rebelión en contra del apóstol Juan. Y tercero, está esta carta involucrada, que puede ser primera de Juan, puede ser segunda de Juan, no sabemos. Pero está esta carta involucrada, el que dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Él no quiere ni siquiera
que la iglesia obtenga la carta que Juan el apóstol le escribió. Y continúa, por esta causa. Por cierto, dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos. Es decir, el problema principal que tiene Diótrefes es su ego. Y eso es algo que nosotros podemos aprender de una manera muy práctica. Cada vez que nosotros nos encontramos con personas en la iglesia que causan división, que causan problemas, que no quieren someterse a las autoridades puestas por Dios, que están yendo en contra de la verdad y que muchas veces aborrecen la enseñanza de la doctrina, la enseñanza de la palabra y quieren apartar la visión de la iglesia de la verdad y enfocarse en otras cosas que tienen que ver con cosas que no hay enseñanza, o cosas que tienen que ver con comportamiento, o diferentes cosas así. Siempre vemos que es un problema de ego, un problema profundamente de ego, de no saber que esa persona, este Diótrefes, no es nadie. Este Diótrefes realmente es un miembro más de la iglesia, ¿no? Sin embargo, se opone a Juan y sigue el versículo: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces vemos ahí algo bien serio. Entonces esto es todo lo que sabemos de Diótrefes. Él es como el villano de la carta, ¿no? El que realmente está oponiéndose, aquel que nosotros debemos ver como un ejemplo, al que debemos evitar, ¿no? Nosotros no podemos dejar que nuestro ego se levante y no se someta a las autoridades de la iglesia y comience a tratar de hacer su propia voluntad, ¿no? El malo de la película. Y vemos que veo que es muy diferente a Gallo, ¿no? Gallo que es humilde, es egocéntrico, el Gallo que era muy hospitalario, y dice, no, está enviando lejos a los misioneros que vienen a visitar la iglesia y eso. Ok, muy bien. Will, hay otro tipo, uno más, una tercera persona aquí que se menciona en la carta, que es Demetrio. ¿Quién es este muchacho Demetrio? Sí, bueno, aparentemente es la persona que está llevando la carta. Okay. Así como los apóstoles siempre enviaban a un mensajero que llevara la carta a las iglesias, como en las cartas de Pablo, por ejemplo. Parece ser que Juan está enviando a alguien de confianza para llevarles la carta. Y parece ser que eso es Demetrio. Y la verdad, nosotros solamente tenemos esa sola mención de su nombre ahí. Entonces, no tenemos mucha información, pero parece ser que eso es el caso. ¿Quieres leer para nosotros el resto de la carta, que es del 11 en adelante? Sí. Versículo 11 dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Me gusta eso, el 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. O sea, Demetrio también como Gallo, ¿no? Un hombre de buen testimonio, de buena reputación en la iglesia. Como quien dice, no te dejes convencer por Diótrefes, que anda diciendo que no debemos recibir a Demetrio, que no le abramos la puerta, que no lo hospedemos. Él no es un falso maestro, él no está en contra de nosotros, más bien él anda en la verdad. Y me gusta el contraste, que no es que los cristianos andamos rechazando a todos como los falsos maestros en segunda de Juan, sino también nos exhorta a recibir, a ser hospitalarios con los misioneros, con los hermanos cristianos, a abrirles nuestras casas, nuestros hogares. Muy bien, último, ¿cómo es esta carta relevante para nuestras vidas, pastor? Yo creo que
tomamos esta lección de dos extremos en la carta de Segunda de Juan y en la Tercera de Juan. En Segunda de Juan vemos este extremo en el que no había discernimiento entre los hermanos y venían, apoyaban, hospedaban, querían ser amorosos, querían ser amables, querían ser hospitalarios, y entonces decían, bueno, los anticristos, vamos a recibirlos, mira, aquí tienen, ven para su viaje, aquí le damos. Es como que eso es un extremo. Debemos estar comprometidos con la verdad. No podemos recibir a los anticristos, dice Juan. El otro extremo es volverse tan absorto con uno mismo, con tus propios estándares, con lo que tú quieres, con la gente que tú quieres recibir, con los estándares que tú pones, que andas juzgando a todo el mundo, incluso a aquellos que el mismo apóstol Juan ha enviado, como Diótrefes. Y quizá hasta se ha estado oponiendo al mismo apóstol Juan, quizá diciendo que él tampoco anda en la verdad, ¿no? Y decir, oye, ese es otro extremo, ¿no? Nosotros debemos realmente recibir a nuestros hermanos que creen el mismo evangelio, que profesan el mismo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, que profesan el mismo Cristo, que es hombre, que es Dios encarnado, que murió en la cruz, que resucitó físicamente. Ahora, hay en nuestro contexto moderno, hay diferentes denominaciones, ¿no? Y a algunas personas les gusta decir que estamos demasiado divididos. A mí no me gusta pensar eso, o sea, yo difiero. Yo creo que no es que los protestantes estamos divididos, es que simplemente tenemos muchos nombres. En esa época también habían diferencias entre iglesias. Toda la historia del cristianismo siempre han habido diferencias entre iglesias. No se le han puesto diferentes nombres, quizá. Pero estamos unidos en la verdad, en el evangelio, en Cristo, en cuál es el mensaje de salvación, en cuál es la fuente de sabiduría, que es la palabra de Dios inspirada, sin errores, que estamos muy, muy unidos, ¿no? En esas convicciones. Y por lo tanto nosotros debemos, si son personas cristianas, evangélicas, protestantes, como lo quiera llamar, y compartimos el mismo evangelio, compartimos la misma convicción de que la palabra es la autoridad sobre todos nosotros, compartimos la misma fe sana, básica de quién es Dios, de quién es Cristo, nosotros debemos ser más amables, más abiertos, tener más compañerismo personal. Ahora, en cuanto a cómo hacer el ministerio, quizá cómo hacer compañerismo en cuanto a ministerio, en cuanto a enseñanza, en cuanto a capacitación, bueno, nosotros debemos también tener más discernimiento, quizá, y depende de cómo nos sintamos cómodos, ¿no? Cada iglesia en las doctrinas que amamos y sostenemos, ¿no? Que van más allá del evangelio o de quién es Dios, ¿no? Pero yo creo que eso es una lección que aprendemos en esta carta. El ser más como Gallo, el hospedar y el ser amable con esos que son extraños, diferentes a nosotros, y el evitar ser como Diótrefes, absorto con nuestras propias opiniones, con nuestro propio ego, con lo que nosotros queremos y a nosotros nos parece, y poniendo un estándar personal que hasta excluye al apóstol Juan. Sí, también hoy me llegó una carta y me hizo pensar en este versículo, de hecho, en el versículo 8, que habla de, creo que la responsabilidad de la iglesia de manera general con respecto a los misioneros. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. Es decir, que la gran comisión es para toda la iglesia, no solo para las personas que son enviadas, no solo para los misioneros que van a los campos misioneros, sino para toda la congregación que coopera con los misioneros al apoyarles. Y muchas veces ese apoyo se puede ver como un apoyo financiero. Y hoy me llegó una carta de IMB, de la Junta de Misiones de nuestra denominación, en la que hay más de 3,000 misioneros en todo el mundo, y ahora están sufriendo un tiempo de crisis económico.
por lo de COVID. Muchos misioneros ahora han tenido que viajar. Quizá algunos se han enfermado, quizá algunos han tenido que evacuar los países porque, no sé, el gobierno no les permite estar ahí si son extranjeros. Entonces, en este momento hay una necesidad económica urgente en nuestra denominación para apoyar a los misioneros y podemos apoyarlos. Tenemos a Omar, que está en Guadalajara, que estamos apoyando con los fondos. Y si vamos a imb.org, ahí podemos ir para apoyar de manera práctica y aplicar esta enseñanza ahora mismo, aunque físicamente quizás no estemos recibiendo el corazón y el sentido de cooperar con la verdad. Podemos hacer ahora mismo al ofrendar y apoyar a estos misioneros. Muy bien, me encanta. Ahora más que nunca, cooperar con nuestros misioneros que están en necesidad y que ellos están en el campo misionero, han dado su vida para predicar el evangelio a las personas de toda lengua, tribu y nación. Y con nuestra agencia misionera. O sea, yo creo que lo que menciona Will, muy pocos lo conocen. Y es que nosotros como Bautistas del Sur tenemos una agencia misionera que es nuestra. Es tu agencia misionera que tú apoyas, que yo apoyo, que esta iglesia apoya, que se sostiene con tus ofrendas, con tus diezmos. Y esa que es tu agencia misionera, que es IMB, International Mission Board en español, Junta de Misiones Internacionales, creo que se llama, IMB. Esta agencia misionera es nuestra. Es de nosotros como Convención Bautista del Sur. Cada vez que tú ofrendas los domingos estás apoyando a ellos, y Will está compartiendo esta petición o esta información de ahora, en el que ellos necesitan más que quizá lo que tú das el domingo, y por eso te animamos a que vayas a su página web de imb.org y que ahí puedas hacer una contribución quizá extra o más directa por ti mismo a tantos misioneros que están ahí, que tú apoyas y que son parte de nuestra agencia misionera. Así es. Excelente, bueno, qué bonito libro de Tercera de Juan. Y ya, terminamos, hermanos, las 3 cartas de Juan. Y bueno, por el momento ya no vamos a estar haciendo más estudios bíblicos como en video los miércoles en la noche. Esperamos pronto, no sabemos cuándo, pero ojalá pronto podamos volver a Hombres Fieles y Mujer Virtuosa. No sabemos cuándo, así que por el momento, si ustedes quieren seguir haciendo estudios bíblicos como lo que hemos estado haciendo en sus casas, tenemos un libro que les queremos recomendar que se llama Cómo leer la Biblia, libro por libro. Aquí está, se los vamos a enseñar. Ustedes lo pueden conseguir en Amazon, en internet, y es un libro, Pastor, si nos puedes decir más acerca de este libro. Sí, excelente. Entonces, este libro, escrito por Gordon Fee y Douglas Stewart, es un libro muy bueno, me ha acompañado por muchos años, en el que este autor, muy respetado, por cierto, muy confiable, va por cada libro de la Biblia dando un resumen. Ahora, ¿por qué estamos recomendando este libro? Porque este libro hace básicamente de una manera más abreviada lo que nosotros estamos haciendo en estos estudios bíblicos. Este libro va por cada libro de la Biblia, dice en general de qué se trata ese libro, va por secciones de ese libro y trata de explicar poco a poco cada sección, no de una manera detallada, sino suficiente como para ayudarte a leer por ti mismo ese libro de la Biblia. Entonces, lo puedes encontrar en Amazon, y yo creo que eso es todo. Yo no sé qué otro lugar puedes encontrarlo, pero en Amazon definitivamente puedes encontrar este libro. Igual, si tú lo quieres desesperadamente, y no puedes encontrarlo, por favor, comunícate con nosotros y nosotros te vamos a ayudar a obtenerlo para que lo tengas en tu biblioteca y puedas leer la Biblia con un poco más de ayuda. Otro recurso que yo quiero recomendarte es esta Biblia que se llama, voy a abrirla acá para que veas el nombre acá. Esta Biblia de estudio se llama Biblia de Estudio Herencia Reformada.
Ahí tiene un subtítulo muy interesante que dice, para la familia y el estudio devocional. ¿A qué suena eso? A devocionales familiares. Esta Biblia está hecha para hacer devocionales familiares. Ese es su propósito. Entonces, contiene en cada capítulo de la Biblia, vamos a poner aquí, estamos en Primera de Reyes, capítulo 22. Al final de cada capítulo tiene pensamientos para el culto personal y familiar, es decir, para el devocional familiar. Entonces, tú puedes leer con tu familia ese capítulo y al final leer juntos esa pequeña resumida meditación que hace muchas cosas. Ese resumen te dice de qué se trató el capítulo, te aclara a veces dudas que vas a tener en ese capítulo, te ayuda a ver a Cristo en ese capítulo, todo en un párrafo chiquitito. Y por eso a mí me ha gustado mucho, lo he usado con mi familia. Y hay libros difíciles en la Biblia como Levíticos o Números que yo he entendido y he visto a Cristo en mis devociones familiares por esas notas al final de cada capítulo en el que meditamos. Y tienen una pregunta en cada nota. Tienen una pregunta para que juntos como familia podamos dialogar y discutir juntos. Entonces es un excelente material para continuar con lo que nosotros apoyamos tanto en esta iglesia, que es los devocionales familiares. Si yo quiero que las personas elijan un libro de mi biblioteca para que todos tengan en su biblioteca, es esto, ¿no? Porque así pueden todos juntos en la familia seguir creciendo cada día, leer la Biblia y meditar en la palabra. Otra vez se llama Biblia de Estudio Herencia Reformada, y el libro que les dijimos es Cómo leer la Biblia libro por libro. Y rapidito, para acordarnos que diario tenemos que hacer nuestros devocionales familiares, tú nos enseñaste que tienen que ser breves, lees la palabra y cantas en familia. Y así. Y horas. Y horas, se me olvidaba. Y horas. No se les olvide orar, hermanos. Bueno, una cosa. Tú estabas mencionando que vamos a dejar de tener estos estudios bíblicos en video. O sea que ya no vamos a hacer videos. No, sí vamos a hacer videos, hermanos. Simplemente va a cambiar el formato. Ya no vamos a tener estos estudios que teníamos de 45, 50 minutos, sino vamos a hacer videoclips más cortos, más o menos 5, 7 minutos, en el que vamos a contestar preguntas que ustedes tienen, preguntas que las personas de Louisville tienen, preguntas acerca de la Biblia, acerca de la doctrina, de la teología, cosas que están en nuestra palabra del Señor, pero que a veces no entendemos y que aquí vamos a intentar ser diligentes para contestárselas. Y el pastor Luis David, Will y un servidor vamos a estar haciendo estos videos, pero más cortos. Van a ser videoclips de 7 minutos, 5 minutos. Aún no tenemos un nombre de esta serie, ni todavía tenemos detalles en los que estamos trabajando, pero manténganse sintonizados porque pronto vamos a tener esta serie. Y mándenos sus preguntas, y porque nosotros queremos responder preguntas que ustedes siempre se han hecho de la Biblia. Yo siempre que leo la Biblia siempre tengo una pregunta o dos o 1000 y queremos responderlas de una manera consistente con la enseñanza ortodoxa bíblica de la historia de la Biblia y conforme a la palabra. La verdad yo estoy muy muy emocionado con este nuevo proyecto, nuevo formato que vamos a tener, en el que a veces algunos videos van a durar 3-4 minutos, a veces van a durar quizás 5 minutos, quizás un poco más, porque tú puedes verlo durante la semana, porque tú puedes compartirlo con tus familias en diferentes países de una manera más fácil, porque vamos a tener preguntas en la que tú puedes concentrarte en una sola pregunta, ¿no? Y meditar durante el día quizás en esa pregunta. Entonces quizás algunos ejemplos que yo tenga de algunas preguntas son, por ejemplo, ¿cómo explico la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? ¿No? ¿Cómo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y es un solo Dios? Quizá alguna otra pregunta es ¿cómo un cristiano puede vencer un pecado, ¿no? En el que está metido y no puede salir? ¿Cuáles son quizá los consejos más importantes que tú conoces acerca de tener un matrimonio saludable, bíblico, ¿no? ¿Cuáles son algunos consejos para la crianza de niños o la crianza de niños de 5 a 8 años o la crianza de bebés de 0
a un año, ¿no? Preguntas que tienen que ver con la Biblia, que tienen que ver con la doctrina, que tienen que ver con la vida práctica, que tienen que ver con la familia. Dime, ¿cómo es que uno puede compartir el evangelio en el trabajo? ¿Cómo uno puede responder a un ateo que dice que Dios no existe, ¿no? Hay tantas preguntas que nosotros podemos tener, y estoy muy emocionado porque este formato nos va a permitir comunicártelo y que tú también puedas compartirlo con todas esas personas que tú conoces que quisieran tener esta respuesta. Ahora, no vamos a hacer solamente nosotros. Estoy muy emocionado porque estamos planeando tener invitados también que puedan tener estas respuestas pequeñas, personas muy estudiadas, personas que están especializadas quizá en un área de consejería, o quizá en un área de teología, o quizá en un área de Biblia, ¿no? Que puedan ayudarte bastante. Así es, así que el próximo miércoles ya no nos vemos en este formato, pero manténganse sintonizados porque pronto vamos a empezar a sacar periódicamente, paulatinamente, estos videos de 3, 4 o 5 minutos en el que vamos a responder tus preguntas con la palabra de Dios acerca de la Biblia, de teología y de la vida diaria, de cosas prácticas. Pero lo que sí vamos a hacer es reunirnos este domingo a las 12 en punto, 12 de la tarde, aquí en el santuario de Highview en español. Igual seguimos guardando la distancia, siendo cautelosos, pero sí tenemos reunión en vivo aquí en la iglesia Highview en español para adorar a nuestro Señor juntos. Y bueno, por ahora este es un hasta luego, no es un adiós, pero sí quiero agradecer a Will por su tiempo, por su fidelidad. Gracias, Will, por prestarnos de tu tiempo y de tu sabiduría. Igual al pastor, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a Damaris y a Jensel, que están detrás de cámaras muy fielmente haciendo todas estas cosas para que los videos lleguen a ustedes. Y van a seguir trabajando muy duro para esta nueva serie, así que gracias, hermanos, los amamos. Y a todos ustedes, los vemos pronto en el YouTube y el domingo a las 12 de la tarde para reunirnos y alabar al Señor juntos. Los amamos, hermanos. Bendiciones, que Dios los bendiga y nos vemos el domingo.